debe desarrollar la capacidad de discernir entre el bien y el mal. No se olviden que según los maestros, lo que dicen los maestros ascendidos, solamente hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿va? Estamos trabajando el libro Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 1, la explicación al libro A los pies del maestro, de Alcione Ojido Krishnamurti, ¿sí? Que en realidad es un dictado del maestro Kuthumi. Empieza diciendo, el ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debéis hacer a toda costa lo justo. No transige. Debéis dejar de hacer lo injusto sin importar lo que el ignorante piense o diga. ¿Qué quiere decir? El ocultista está hablando del estudiante que se encuentra en un sendero, no tiene que tener compromiso con nadie más que con lo justo. No puede transigir. Y siempre hay que hacer todo a toda costa lo que es correcto. Por eso dice, hay una sola forma correcta de hacer las cosas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el mundo externo, los negocios, relaciones públicas, todo lo que tenga que ver con el accionar de un estudiante en el plano físico en el que nos movemos, tiene que ir de acuerdo con esto. No hay una excepción a la regla. Muchas veces el ser humano transige. ¿Por qué? Porque suele tener un cierto grado de indisciplina, como cuando, ¿se acuerdan en los congresos? Cuando se pedía, por favor, que se apague el teléfono celular, que la gente no llegue tarde, que no tomen apuntes, que no hayan niños llorando y que no estén comiendo ni bebiendo. Cuando estas exigencias son lógicas, porque aparte se las explica y eso me consta, personalmente lo he hecho desde la comisión donde siempre he desarrollado mi trabajo, que es la comisión precisamente de presentación. Uno explica el por qué. ¿Por qué no el teléfono celular? Porque te perjudica a ti. Porque tienes que tratar de mantener tu atención puesta y el teléfono celular lo único que hace es distraerte y eso te perjudica. Niño llorando lo mismo. La comida, ¿por qué? Porque no puedes estar comiendo dentro del salón mientras tendrías que estar meditando. Y los apuntes igual, porque al prestar atención a tu apunte, dejas de prestar atención a lo que está diciendo el conferencista. Y llegar tarde, pues obviamente, no solo te perjudica porque no puedes comprender lo que se decía antes porque te queda inconcluso y además porque distraes a los demás. Pero sin embargo hay gente, el ser humano en general, no voy a decir, hay gente que hace esto porque en realidad el grueso de la humanidad, nosotros mismos somos así. Porque cuando se trata de un error que nos compete a nosotros, somos un poco blandos con nosotros mismos, pensando, ay, qué malo el facilitador, no te deja entrar, es malo porque no te deja entrar después de la hora. O no tiene tolerancia, debería tolerar. O no nos deja ser libres. Yo quiero ser libre de usar mi teléfono, de escribir, llegar tarde, comer, hablar, charlar, moverme. En realidad sí somos libres. Sí, pero también somos libres de hacer eso, pero en el lugar correcto. Haga eso en un restaurante, en una plaza, en su casa. Pero si uno va a un lugar donde eso no se puede hacer, la libertad nuestra termina. ¿Dónde empieza la ley y la libertad del otro? ¿Sí? Entonces, en estas cosas no se puede transigir. Dice el Bhagavad Gita, la acción es tu derecho de nacimiento, tienes derecho de accionar, no el resultado, no los frutos de la acción. No dejes que los frutos de la acción sean tu objetivo. No te apegues a la inacción. Sea activo y dinámico. No busques recompensa alguna. Y eso es algo que lo dice mucho
el libro Los pies del maestro. Desapégate al fruto de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Tú debes hacer lo correcto sin esperar la recompensa. ¿Qué quiere decir? Si tienes que poner orden, por ejemplo, como en la foto anterior, la ley dice que, el reglamento dice que la gente puede entrar hasta las 11 de la mañana en punto en una conferencia y está puesto, la gente lo sabe, o sea, hubo justicia en eso, se le dijo a la gente que a las 11 en punto se cierra la puerta porque se va a hacer una meditación y si alguien ingresa va a perjudicar a todo el grupo que ya está temprano sentado haciendo la meditación. Entonces la puerta se cierra. No me importa si después de las 11 viene mi mejor amiga o mi mejor amigo, ese sería el fruto de la acción. Estoy apegado a lo que va a pensar de mí. Sí que se va a enojar conmigo. No puedo transigir. Si dije una cosa, tengo que cumplirla. Voy a cumplir con lo que es correcto y lo justo, no importa qué, ni a pesar de quién. Muchas veces esto va a ser a pesar de mí mismo. ¿Para qué es esta práctica? Para que nosotros, al desapegarnos del fruto de la acción, nos estamos desapegando de lo que queremos que la gente piense de nosotros. Porque en el momento en el que ya te desapegaste y dices, yo voy a hacer lo correcto, no me importa lo que piense la gente que me importa mucho a mí, o sea, mi familia, mis amigos, mi pareja, va a pensar mal de mí, pero yo no puedo transigir, yo debo hacer lo que es correcto. En ese momento existe un proceso de muerte de la personalidad que es necesaria. ¿Muerte en qué sentido? La muerte de la imagen, que no hace sino fortalecer la presencia crística dentro de cada ser humano, porque estás haciendo lo correcto, sin importar quién te critique. Porque hay un dicho que me encanta, que siempre dice Rubén Cedeño, y dice, yo acá no he venido a ganarme un concurso de belleza. O sea, yo no vengo a ser el facilitador más querido, porque posiblemente, a ver, acá los que o las que son mamás me van a entender bien. Si quisiéramos ganarnos el título de la mejor mamá del mundo, no estaría fácil, gente. Tendríamos que aceptar, transigir y no educar. Y nos saldría no sé qué clase de hijos. ¿Por qué? Porque para ser una buena mamá tienes que poner límites, tienes que disciplinar, tienes que no permitir cosas y tienes que hacer una serie de acciones que te van a quitar popularidad con tus hijos. Y en la adolescencia posiblemente van a decir que eres la peor, que eres una mala madre. Y no solamente tus hijos, hay ocasiones en las que hasta otras personas de la sociedad te señalan de mala madre. Y uno tiene que quedarse callada, y si es padre callado, soportar esto porque tú lo haces y sabes por qué lo haces para educar y lo haces por amor. Y lo estás haciendo lo mejor que puedes, porque estás desapegado al fruto de la acción, porque no quieres ganarte un concurso de la mejor madre con tu hijo o tu hija, porque no vas a ser la más popular, pero sabes que lo estás haciendo por un inmenso amor. El cumplimiento de la ley para un estudiante es así, no importa, te van a criticar, hazlo de todas maneras, tú no puedes transigir. Ese es el mensaje, que no te apegues al fruto de la acción, que tienes derecho de accionar, naciste con ese derecho, que seas dinámico, que no te quedes en la inacción por miedo a equivocarte, que ese es otro tema. Para que no me regañen, prefiero no hacer nada. Hazlo. Equivócate y vas a aprender de tus equivocaciones y de tus errores, pero hazlo de todas formas, porque esa es la única manera de evolucionar. Es como si un niño no quisiera caminar por miedo a caerse, nunca va a aprender a caminar, tiene que caminar, se va a caer, se va a levantar, va a caminar, se va a volver a caer y las veces que sea necesario, hasta que va a aprender a caminar, así aprendimos a caminar todos nosotros. Entonces, desapegarse al fruto de la acción es desapegarse a la necesidad.
de ver un fruto después, detrás de lo que hacemos, a la necesidad de que nuestra imagen quede intacta e impoluta ante los ojos de los demás. Qué bueno que nuestra imagen se caiga ante los ojos de los demás. No se acuerdan, sino qué pasó con Jesús cuando lo crucificaron, lo insultaron, lo escupieron. La imagen de él quedó por los suelos en ese momento. Nosotros lo vemos en retrospectiva y vemos otra imagen ante nuestros ojos, la imagen del Salvador, la imagen del Cristo encarnado, que fue muy injusto el tratamiento que le dieron. En ese momento nadie pensaba eso, excepto sus discípulos, que se escapaban algunos porque tenían miedo de que les pase lo mismo. En ese momento todo el mundo pensaba que Jesús era lo que los demás le estaban gritando. Su imagen se cayó después de ser quien hacía milagros, pero gracias a eso, él pudo crucificar su personalidad, atravesar la quinta iniciación que le dio el paso a la ascensión finalmente. Imagínense lo importante que es desapegarse a eso, a la imagen que los demás tienen de nosotros. No debemos nunca, nunca rebajar nuestros ideales, porque eso es algo fatal. No rebajes tus ideales solamente porque necesitas transigir con lo injusto o con lo que no está del todo bien. Porque quien transige es alguien tibio, piensen. Sí, estoy con Dios, pero también con el diablo. No se puede estar con Dios y con el diablo. En realidad uno tiene que mantener el camino del medio, pero nunca transigir con el mal. Jamás. Y no transigir significa que si lo encuentro dentro, no tenga compasión. Hay una frase en la Biblia que dice, si tu mano, le dice Jesús, si tu mano te hace pecar, córtatela. Dice, wow, ¿cómo es eso? Claro, ¿a qué se refiere esto? Si el error es tuyo y ese es tu defecto, es un impedimento dentro de tu sendero espiritual, corta ese defecto de raíz, sin pena. A eso se refiere la batalla del Kurukshetra. Acuérdense, cuando Arjuna lloraba y le decía a Krishna, yo no quiero pelear porque el jefe de los Kauravas es mi tío y no quiero matar a mi familia. En realidad su familia no es otra cosa sino viéndolo metafóricamente, sus propios demonios. ¿Cuántas veces los seres humanos nos aferramos a nuestros propios defectos y nos da mucho miedo matarlos? Acá lo que te dice es, sé valiente, no transijas con el mal. Si adentro tuyo encontraste ese defecto, tienes que erradicarlo, a como dé lugar. Duela lo que duela y cueste a quien cueste. Dicen los textos sagrados del Upanishad, los textos de los Vedas. Una cosa es el deber, otra lo agradable. El hombre sabio prefiere el deber a lo agradable. Lo agradable es ser agradable ante los demás. Acceder a los demás porque quieres mantener tu imagen y quieres que siempre se hable bien de ti. No cometer nunca ninguna acción que comprometa tu imagen. Entonces estás todo el tiempo sonriendo y si ves que algo está mal, no dices nada y entonces eso te lleva a tener una imagen impoluta, pero no estás haciendo lo que debes. Imagínense una maestra de colegio que está enseñándole a leer a los niños. Y entonces, ahí tenemos ahí una maestra, por ejemplo, Eliana, que tiene alumnos pequeños. Ok, si a mí me toca enseñarle a leer o enseñarle inglés a un grupo de niños, pero yo quiero ser la maestra favorita, la que más amen, como la maestra Jimena de Carrusel, entonces nunca les voy a decir sus errores, ni que repitan una oración, ni que escriban 100 veces algo, porque quiero que siempre digan que soy buenita. Cuando en realidad me van a amar más si tengo la habilidad de señalarles sus errores con amor.
que eso es muy diferente, porque tienes dos formas, hacerla con bronca, con rechazo, y una cosa es decirle, estúpidos, cambien eso, está mal eso lo que hicieron, ustedes son unos tontos, nunca van a aprender, o no les funciona la cabeza, niños o grandes, no te van a funcionar. Y otra cosa es señalarles los errores utilizando el ingenio, gente. Yo sé que muchas veces no hay una forma bonita de decir cosas que son fuertes. Sin embargo, hay que utilizar el ingenio. Y si vas a decir una fuerte, que venga después la palabra de amor. O lo hago porque te amo. Si no me importaras, no te diría nada. Un adulto lo entiende. Al principio por ahí va a poner algo de resistencia, pero en su momento sí lo va a entender. Y más adelante en el texto nos explica cómo el camino del medio puede conducir a un facilitador, a un guía espiritual, a una madre o a un padre al éxito. Cómo dar un poquito de rienda y jalarla en el momento necesario, que te va a permitir que te respondan los estudiantes de una mejor manera, que la gente pueda enamorarse de lo que estás enseñando sin necesidad de sentir un rechazo por la disciplina que hay detrás de lo que estás enseñando y que hace falta imponer, que hace falta que el estudiante la desarrolle. Esto es bien interesante. Sigue el libro y dice, no soy responsable de lo que otras personas estimen como dictados de su conciencia, ni de que sigan o no lo que ella les demande. O sea, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, estamos estudiando para eso, para discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está bien de lo que no está bien, pero la mayor parte de la humanidad piensa que lo que el conjunto de la humanidad, lo que la conciencia del conjunto de la humanidad dice que está bien, significa que está bien. Y no hay error más grande. No porque el conjunto de la humanidad crea que algo está bien y está normalizado, significa que esté bien. Varios ejemplos para esto. Vamos a irnos para atrás porque si el ejemplo que pongamos es un ejemplo de hoy en día, a lo mejor no nos va a parecer tan mal, pero vámonos para atrás. Vámonos a la época en la que los cristianos eran perseguidos. Ok. El Coliseo Romano se llenaba de gente que aplaudía cuando el espectáculo que ofrecían era, no sé, unos 3 o 4 cristianos siendo perseguidos por leones y luego se los devoraban y aplaudían. ¿Eso está bien o mal? Mal. Pero si todos aprobaban eso, si el grueso de la gente creía que estaba bien, eso no lo hace que esté bien. Que la conciencia de la gente y el estado de conciencia de la gente de ese momento diga que está bien es una cosa. De eso a que el matar cristianos esté bien, hay una diferencia muy grande. Y fíjense que el estado de conciencia de un fanático hace que crea que esa es la verdad absoluta y verdadera. Si no, busquen esa respuesta en la Franja de Gaza, donde si perteneces a una u otra religión, entonces está bien que te maten. Está bien que te tengan prisionero y te maten, porque eso es lo que dicta su conciencia. Hay una pregunta de Fernanda. Más que una pregunta es algo que tiene que ver con esta normalización, que no necesariamente es lo correcto. Por ejemplo, cuando yo vivía en- en Argentina, Ujú. en una época fue muy común, creo que todavía se hace en Tucumán, que en la zona de La Cocha, al sur de Tucumán, que cuando algo no les gusta directamente un grupo de familiares, y puede ser inclusive una persona, se para en la ruta 38 y no te permite pasar. Eh, y tienes que estar viendo otro tipo de rutas para poder pasar y en lugar de tener 2 horas de viaje, tienes 5. Si logras pasar.
Ujú. Hoy en día con esto que mencionas, aquí en Canadá está el mundo. Entonces tenemos desde la guerra de Uganda, que ya lleva 20 años, eh, hasta la reciente, ni hablar de lo que sucede con Ucrania y Rusia, están aquí. Y entonces, últimamente, en este último mes, he visto eso de que eh, están haciendo eso, eh, eh, poniéndose en un puente y no permitiendo el paso. Pero como aquí eso no, nunca se vio, ni la policía ni el gobierno tiene ningún protocolo para, para tratarlo. Entonces, están en este proceso de protocolizar aquello que no es lo correcto. O sea, están tratando de ver cómo hacen para permitirte que tú hables Te manifiestes, te expreses. pero respetando el libre albedrío del otro que va a trabajar, por ejemplo. Claro. Entonces, están Porque en lo ese otro es un proceso y es salvajismo que te tienen que escuchar porque cortas una ruta. claro. Entonces, voy a eso de de dónde lo traen. Lo traen de otros lados donde hay, y bueno, como da resultado, porque en Argentina yo he visto que el gobierno ha dado planes, ha dado un montón de cosas ah, haciendo esto. Ujú. Entonces, como les ha dado resultado en otros lados, han dicho, bueno, eh, yo vengo de otro lado, mi amiga me dijo esto, me contó aquello, y Claro. entonces lo hace. Es que este es el estado de conciencia de la gente, porque por mucho que eso dé resultados, si tu estado de conciencia no es ese, no lo vas a hacer, vas a pedir las cosas de otra manera. Entonces, a lo que esto se refiere es que no nos dejemos llevar porque está normalizado y está bien. No importa lo que piensen, no somos responsables sobre lo que otras personas estimen o el estado de conciencia de otras personas estime que está bien. ¿Por qué? Porque siempre, siempre van a estar en desacuerdo, por una o por otra cosa. Y el estudiante tiene que tener la capacidad de discernir lo suficientemente entre lo que está bien y lo que está mal y estar seguros de lo que están haciendo. Ese es el mensaje, básicamente. Dice, no son responsables de lo que los otros piensen, dice, pero sí soy responsables de proceder de acuerdo con vuestra conciencia, sean cuales fueren los resultados aparentes. En la batalla del Kurukshetra se estaban enfrentando dos familias, los Pandavas con los Kauravas, que es una, si quieren, una moral, es una, ¿cómo se llama? Una apología al bien y el mal y el enfrentamiento entre el bien y el mal. Ok. No importa cuáles aparentemente sean los resultados, en un enfrentamiento va a morir gente. Sí. Y uno pensaría, oye, pero ¿cómo puede ser? Los maestros no se meten en las guerras. Sí que se meten, sí que se meten, porque entienden, o sea, alguien que tiene una conciencia más evolucionada y más expandida que la nuestra, entiende que existen procesos naturales a través de los cuales la evolución tiene que avanzar o que llegar. Y a veces es a través de una guerra, a través de una pandemia, que la humanidad avanza y se mueren. Pues sí, pero ¿qué es la muerte? Es un paso que va a dar lugar a una evolución. Entonces, lo que aparentemente parece malo, en realidad es solamente la ley cumpliéndose y alguien haciendo que se cumpla. Entonces, nosotros sí que somos responsables de actuar de acuerdo con nuestra conciencia, ¿sí? Sean cuales fueren los resultados. Eso es súper importante que nosotros tomemos en cuenta. No importa cuáles son los resultados aparentes. Y dice el libro a los pies del maestro, debéis estudiar las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las conozcáis, ordenar vuestra vida de acuerdo a ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. Y miren, dice razón con mayúscula y negritas, y el sentido común con mayúscula y negritas. ¿Dónde está la razón y dónde está el sentido común en una persona? Les hago la pregunta, piensen.
en la mente, Ujú. De la persona. claro. Miri, ¿tú qué Uno, dices? uno Yo razona creo que es lo que tiene que hacer y bueno, y piensa con sentido común. Digo yo, no Ajá. sé. Piensa, dice Graciela. Miri. Yo creo que está en la presencia, yo soy la razón y el sentido común. Por eso es importante por ahí no escuchar el afuera, sino que el meterse hacia adentro para uno y hablar con esa presencia yo soy cuando uno Invocar. tiene una duda o si agarrar por un camino o por otro, y me parece que está ahí, que uno lo encuentra ahí. Entonces, uno apela a la razón y al sentido común. Dice Graciela que es pensar, reflexionar. Miriam dice, ¿dónde lo encuentro? ¿A través de qué órgano yo pienso y reflexiono? De la mente. La mente, la conciencia. La conciencia es el ser crístico. El ser crístico está conectado con la presencia yo soy. Ok. Una vez que uno estudia las leyes universales, conoce las leyes, uno trata de aplicarlas en su vida, que es lo que te dice el libro A los pies del maestro. ¿Quién te da a conocer las leyes universales? Pues por lo general un guía, un facilitador, maestro, profesor, gurú, como quieran llamarle. Esa persona te facilita esta información. Por eso se le dice facilitador, te lo hace fácil, ¿sí? Te facilita el acceso a esta información, te explica, a lo mejor con dibujitos, con ejemplos, lo que eso significa. Tú, por tu cuenta, tienes que asimilarlo, hacerlo carne, ponerlo en práctica y mirar cómo funciona en tu vida y actuar de acuerdo a eso, empleando siempre la razón y el sentido común. Y les pregunté dónde estaba la razón y el sentido común por esto. Porque la razón y el sentido común es personal. Yo no puedo dejar que la razón y el sentido común de mi facilitador sea la que me diga a mí por dónde caminar. Porque en todo caso, quien está evolucionando es mi facilitador, que sí tiene razón y sentido común, pero yo no. Pero, ¿cómo voy a desarrollar razón y sentido común si no me pregunto a mí misma cómo debo hacer las cosas? Y solamente, ciegamente digo, no, es que es así porque lo dice mi facilitador. Y cierro los ojos. ¿Cómo puedo desarrollar sentido común así? No voy a desarrollar sentido común. Y es por eso que es tan importante el discernimiento. Ahí está y radica la diferencia entre una persona que evoluciona en conciencia y un fanático que repite como un loro lo que dice un libro o un guía espiritual y que no te da razones y que simplemente repite porque repite y hace porque le dicen que lo haga. Y eso definitivamente, según lo que dice el libro A los pies del maestro, no es el camino. Uno hace las cosas y debe hacer las cosas porque su razón se lo dice, su sentido común. ¿Y cómo lo consigue? Pues siendo guiado, sí, por un facilitador. Yo siempre les comparto las últimas cosas en las que voy trabajando. Y ayer nomás estaba trabajando sobre unos textos justamente del maestro Saint Germain, donde dice muy claramente, ustedes deben apoyarse en la presencia crística en cada uno de ustedes. Los guías espirituales externos que la vida les permita tener son eso, dice el maestro, meramente guías. Y lo dice así en un discurso. Claro, sin esa guía no podríamos saber esto. Eso sí, son importantes, son vitales. Pero si no desarrollo mi sentido común, no voy a llegar muy lejos. Porque voy a esperar a que el sentido común de otro me diga lo que tengo que hacer. Y estoy perdido. Y si ese otro un día, como es un ser humano, desencarna, ¿qué hago? Listo. Si ese otro se equivoca porque es un ser humano y equivoca el camino,
Yo estoy viendo que a lo mejor está equivocando el camino, pero como no tengo sentido común y dice que es así, yo también voy a equivocar el camino. ¿A ustedes les parece? No. Por eso es necesario tener sentido común. Por eso es necesario desarrollar la capacidad de discernir. Ustedes saben muy bien, quienes están en contacto conmigo o suelen preguntarme cosas, o acá mismo en clase, o por el WhatsApp, o presencialmente, la mayor parte de las veces yo tengo siempre una respuesta parecida cuando me hacen una pregunta que por ahí no está en el libro. Siempre les digo, a ver, vamos a discernir qué es lo que tú preguntaste. Y siempre procuro inducir al estudiante, a la persona que me está preguntando, a que encuentre ella o él mismo la respuesta. Porque si es capaz de encontrar esa respuesta, ahí sí estoy siendo facilitadora. Le estoy facilitando, enseñándole como, o tengo un hermano, mi hermano menor siempre dice, hay que enseñarle a la gente a pensar. ¿Qué quiere decir? A los niños, a los jóvenes, a cualquier persona que te pida ayuda, enséñale a pensar. A ver, piensa. Vamos a discernir. Si esto funciona de esta manera, ¿cómo lo aplicarías? Entonces la persona piensa, ok, entonces es así que debo encontrar la respuesta. Ahí está su sentido común. Si un día yo no estoy, que un día no voy a estar, esa persona sí va a saber cómo encontrar la respuesta. Y ahí sí, mi trabajo estará bien hecho. Por eso es importante, gente, no fanatizarse nunca, nunca. El sentido común es el que te permite darte cuenta que hay alguien que por ahí te estaba guiando, pero se está equivocando, está errando el camino y no puedes seguirlo o seguirla a un barranco. Sí, los libros de los maestros hablan, por ejemplo, de la no separatividad. Por decir algo, les voy a poner un ejemplo de la no separatividad. Y la persona que había sido tu guía hasta el momento empieza a tener actitudes separatistas, tienes que tener el sentido común para darte cuenta y decir, no, esto a mí me parece que es separatividad, pues yo no voy a transigir con eso. Voy a seguir amando a esa persona, voy a seguir agradeciendo, pero en esa parte yo voy a usar mi sentido común. Y me voy a ir a los libros de los maestros que ya están ascendidos, a ver qué cosa dice acerca de la separatividad. Y no voy a transigir con eso. Eso es tener sentido común. No separarme y decir, bueno, me separo porque mi facilitador es un separatista. Yo me voy, te estás separando también. No te separes, pero ten sentido común para darte cuenta de lo que está pasando. Y si no fuese separatividad, por lo menos no estás incurriendo tú en ello, porque estás discerniendo sobre la situación. Eso es lo más importante del sentido común. Dice Nivesan, determina primeramente lo que es el bien. Entonces lo vas a separar de lo que es el mal. Vas a hacer un discernimiento y vive de acuerdo con vuestro conocimiento. Entonces, a cada pregunta de la vida, respóndete con alguna ley universal. O apoyado en lo que hubiera hecho el maestro. ¿Qué hubiera hecho el maestro Saint Germain en esta situación? Entonces, por eso es importante estudiar. Estudiar la vida de los maestros, la vida de los santos. A ver, si el maestro Kuthumi es santo, o sea, es San Francisco de Asís, ¿cómo fue que llegó a esto? Ok, ¿cómo era la historia de San Francisco de Asís? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo reaccionaba ante algunas cosas? Eso me va a ayudar a tener una pauta de lo que debo hacer con algunas situaciones de mi vida. Entonces, determinar primeramente lo que está bien y vivir de acuerdo al conocimiento, a lo que voy estudiando. Sí, dice, debemos tomar en cuenta los sentimientos de los demás. Sí, pero no permitir que se interpongan entre nosotros y lo correcto. ¿Por qué? Porque los demás no sabemos el estado de conciencia que tienen y es muy probable que se dejen llevar por el cuaternario inferior. Manipulación por el cuerpo emocional,
apegos, pasiones, egoísmos y un enorme número de etcéteras. Más nosotros, sí, tomando en cuenta los sentimientos de las personas, tenemos que poner primero siempre lo que está bien. Y de alguna manera ser tan hábiles como para, tratando de no herir tanto sus sentimientos, pero también no transigiendo con lo que nuestro deber es. Y un ejemplo muy claro es el de la fotografía. Miren, si tu deber, tu plan divino, ahí puede ser ir a una charla, dar un servicio, lo que tú quieras. O puede ser una acción, participar de un negocio que es trucho, que está chueco. Pero hay alguien que emocionalmente lo afectaría si no lo haces, no sé, póngame usted esa situación. No transijas nunca, nunca con tus principios, porque te vas a estar engañando a ti mismo. Y eso te va a hacer sentir muy mal. Es preferible, de alguna manera hábil y muy polite, decir que no. Pero el resultado tiene que ser ese siempre. Siempre debe ganar lo que es correcto, lo que está bien. Tu deber, es tu deber ser. Sigue, dice, si tuvieras que elegir, mire lo que dice Nivesan, si tuvieras que elegir entre lastimar los sentimientos de otra persona o transigir con tu propia conciencia, escoge lo primero. Ni modo. No quisiera lastimarte los sentimientos. No les digo con esto que vayan por la vida lastimando a la gente. Procuren no hacerlo. Pero si no queda de otra, y por hacer lo que debes hacer, lo que tu conciencia te dicta, esa otra persona va a sufrir, hazle la llama violeta, trata de explicárselo, pero haz lo que tienes que hacer. Un ocultista discernirá siempre en sus relaciones con los demás entre la persona real y los prejuicios de sus diversos cuerpos. La persona real no es otra cosa que el ser crístico. Y un ocultista debe discernir siempre entre lo que es su verdadero ser y sus otros cuerpos. Porque los otros cuerpos, el cuerpo emocional, claro, va a tirar para, no, pobrecita, esta persona va a sufrir, yo no quisiera que sufra, pero fíjate, el cuerpo mental, ¿qué vas a hacer si se va a armar un quilombo? ¿Cómo se puede hacer? Nada. El ocultista sabe que el ser verdadero no puede transigir y no pasa nada. Si se tiene que quedar solo, se quedará solo y no pasa nada. Por eso, una vez más, les recuerdo lo que decía Jesús. Si tu mano te hace pecar, córtala. Dices, ay, pero se va a ir este amigo, esta amiga, esta pareja, o me va a ver como una persona sin sentimiento. Bueno, en algún momento se dará cuenta. Por eso es importante tener la capacidad de corregir a quien te lo pida. Acá estamos hablando de un hijo, puede ser un estudiante, sin mover tus emociones. No es lo mismo corregir a un estudiante gritándole con bronca que sentándolo y explicándole las cosas, aunque no le guste. Lo más horrible que sean las cosas, tratando de ponerle amor. Si tú le pones amor, es probable y hay chances de que te entienda y te agradezca. Pero si le gritas, si lo haces sentir mal y lo pones en ridículo, no te va a responder bien. En algún momento, por ahí en ese momento te agradece por miedo a que le sigas gritando en frente de los demás. Pero va a llegar un momento en que esa persona se va a cansar. Y te va a tener resentimiento. Y no solo eso, vas a lograr exactamente lo contrario. Que esa persona se ponga en la de rebelde, adolescente rebelde, y haga exactamente lo contrario una vez que se sienta liberado de ti. Pero si lo aprendió con amor en un momento en el que te sentaste para decirle, mira, hay algo en lo que estás fallando, y esto es lo que estoy viendo, y si me permites te lo voy a decir, y es esto y esto. Puede ser horrible el defecto que le estás mostrando. Puede que esa persona sienta que no lo tiene, pero como se lo estás diciendo de tú a tú, como se merece, con respeto y con amor,
Con amor no significa que lo abrace, digan, mira mi vida, tienes... No, con amor significa vibrando en amor. A veces uno regaña a un hijo y tiene que levantar la voz y tiene que, no sé, muchas cosas que los padres y las madres sabemos, que a veces hace falta usar un rayo azul muy firme, pero nunca va a haber odio en la intención y los hijos se dan cuenta. Por mucho que te digan que eres la peor madre del mundo, que te odian, que te lo van a decir, quien no tiene adolescentes todavía, espérese que algún momento sí te lo van a decir, te odio. Y uno tiene que estar preparado para eso. Pero como dentro tuyo hay vibración de amor, por muchos gritos que le pegues, ellos lo van a sentir. Y esos límites que le pones se van a traducir en seguridad. Y esa seguridad no tiene sino amor de por medio, porque le importo. Y por eso me pone una hora, y por eso me espera despierta, y por eso me regaña cuando llego tarde, porque no ha dormido. Cuando sea un poquito mayor y pueda discernir, va a agradecer. Con un estudiante pasa exactamente lo mismo. La vibración con la que salen tus palabras siempre debe ser una vibración de amor, por muy fuerte que sea lo que le vas a decir. Entonces, eso es una especie de habilidad o talento que uno debe desarrollar, especialmente si es facilitador. Vamos. Ok, seguimos. Quien quiera ser ocultista no debe dejarse llevar por sus impulsos, como lo hace la mayoría de los mortales. Ojo, es necesario desarrollar la razón y el discernimiento. Y en este esfuerzo se comenzará de manera inconsciente a desarrollar el buddhi o el cuerpo bútico, el cuerpo de unidad. Entonces, debemos tratar de no dejarnos llevar por los impulsos. La mayor parte, el grueso de la humanidad se deja llevar por los impulsos. Van y dicen una cosa y luego se arrepienten y no saben cómo van a retroceder. Parte del control para llegar a dominar los cuerpos inferiores es el control de las emociones, el control de los impulsos. ¿Quién es el que salta a defenderse? La personalidad o el cuerpo emocional que mueve al cuerpo mental a pensar las cosas, y el cuerpo mental y el emocional mueven al físico y sale alguien y dice cualquier cosa. Es necesario que desarrollemos razón y discernimiento. Y contemos hasta 1.000.000 y pensemos y esperemos. Y este esfuerzo por controlar, ¿sí? Inconscientemente nos está haciendo desarrollar el cuerpo búdico, o sea, el mental superior, que nos va a permitir un contacto con el crístico directamente. Vamos. Seguimos. Dice Leadbeater, la gente tiene sus prejuicios y suele identificarlos con lo recto. Dice, el grueso de la humanidad tiene prejuicios y como son muchos, entonces por mayoría de votos está bien, así es como piensa la humanidad. Habiendo nacido en determinado medio ambiente, nunca esta persona ha pensado en la conveniencia de sujetar a examen a sus ideas. Es decir, nunca ha pensado, ¿no sería bueno que yo reflexione sobre este prejuicio que tengo de siempre? ¿No será que está mal? No, pero es que lo decía mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, mi tatarabuelito, y todos en el pueblo dicen lo mismo y piensan, esto está bien. No, muchas veces no piensan en que es conveniente poner en tela de juicio este pensamiento o este prejuicio. Entonces, por eso piensa que no está acorde con su manera de pensar, el que no está de acuerdo con lo que piensa él y toda la tribu, le voy a llamar tribu a toda su familia y toda la gente que él conoce en su pequeño mundo, entonces está errado. El que no piensa igual está errado. Y más cuando sus prejuicios son aceptados por las mayorías. Una vez más, tú te vas a algún pueblo en España, hoy ya no, pónganse a algún pueblo en España o en México, la mayoría piensa que un espectáculo taurino es lo mejor que existe y que el que mata al toro es el campeón. No porque todos lo piensen, hace que eso sea correcto. No lo hace. Entonces, eso es muy importante, que si yo voy para allá y tengo que hablar sobre
la justicia con todos los reinos y sobre la inofensividad, yo no voy a transigir para que me aplaudan. No voy a decir, bueno, pero ¿cómo es? Tauromancia sí está bien. Porque si muchos lo aceptan, entonces, no, eso sería transigir. No, está bien, punto. ¿Entienden? No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Ese es el resumen. No porque la mayoría piense, o sea, acá no se trata de mayoría de votos, gente. Es la verdad, es la verdad. No la opinión que tenga más votos que los demás. Por eso es importante que si vas a elegir un guía, un facilitador, como tú le quieras llamar, sea una persona que te permita conocer o por lo menos te ayude a discernir lo que realmente está bien de lo que está mal. Porque cuando te vienen a invitar de un lugar y te dicen, ven de acá, acá todo está bien, ¿para qué voy a ir si todo está bien? Si me van a decir que soy perfecta, que soy maravillosa, que soy hermosa, entonces ¿en qué momento aprendo? ¿En qué momento me van a decir mis errores? Y si no me dicen mis errores, ¿cómo voy a aprender ahora? Que el grupo, que sea el bueno, el facilitador, que sea el bueno, el verdadero, tenga la capacidad de decirme las cosas de modo que yo las entienda y me sienta amada y contenida con eso, eso es distinto y eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque me siento contenida porque realmente me estás diciendo las cosas que me están despertando, que no son bonitas, pero realmente, o sea, admiro tu capacidad de decírmelas de modo que no solamente yo las absorba, sino que tenga ganas de cambiar. Me estás inspirando a cambiar. Esa es una capacidad que uno puede desarrollar. El ocultista nunca permitirá que se lo obligue a proceder en forma indebida, ¿sí? A hacer algo que no quiere o que no debe, por temor a molestar los prejuicios de sus prójimos. Una cosa es que tú hagas lo correcto, pero jamás debes permitir que te obliguen a hacer algo indebido solo por miedo a lo que van a pensar los demás. No, es que si no lo hago, a lo mejor capaz, voy a perder, no sé, mi título de mi simpatía con mis estudiantes. No me importa, no lo voy a hacer de todas maneras. Pero, dice, miren el camino del medio, nunca ofenderá esos prejuicios sin necesidad. Si no tienes necesidad, déjalos con tus prejuicios. Ya. La razón y el sentido común deben orientarnos en todos los casos. O sea, nunca vas a avasallar a alguien que no piensa como tú porque sabes que piensa mal, en vez de tocarle la puerta, tirarle la puerta encima, sin motivo. Es decir, elige tus batallas. Hay cosas que no están tan como para que le llames la atención y hay otras en las que vas a tener que hacerlo. Pero nunca utilices la fuerza sin motivo. Es decir, a veces que no hay necesidad. Sigue el Viteri y dice, no pueden ellos soportar ninguna oposición, está hablando de la gente que no piensa como nosotros, ¿no? Ni tratar de hacer un esfuerzo para comprenderlas. Se limitan a seguir su camino obstinadamente y dan por concedido que tienen razón, pero a nosotros nos corresponde tomar en consideración a los demás, tomar en cuenta sus sentimientos y admitir también la posibilidad de que ellos tengan razón y de que nosotros estemos equivocados en un caso particular. ¿Qué quiere decir esto? Miri, ¿podrás silenciar tu mic? Ok, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Quien está, a lo mejor el grueso de la humanidad y tiene prejuicios, no va a revisar sus prejuicios. Entonces, es intransigente, dice, no, yo estoy bien. Está en nosotros el entender, el no discutirle, bueno, si quieres quedarte así, pues no perturbe la paz de no perturben los sabios la paz de los ignorantes. Cuando un ser humano no está listo para despertar,
No vayas a darle con el despertador en la cabeza. ¿Para qué? Déjalo que todavía duerma porque todavía le falta. Cuando un niñito tiene 3 meses, no lo puedes poner a caminar, no está listo. Lo vas a dañar. No te va a tener confianza. ¿Sí? No va a salir bien. Déjalo que se quede a UPA o en una sillita o en un cochecito hasta que un día va a tener ganas de mover las piernas y caminar porque va a estar listo, va a estar maduro. Está en nosotros el ver, el revisar si no somos nosotros los equivocados con nuestras ideas. Eso es de sabios. Revisar y discernir y usar el sentido común. ¿No será que estas personas tienen algo de razón? Está en nosotros, lo dice David, está en nosotros el revisar, siempre revisar, porque si nos convertimos en intransigentes en ese sentido, no significa que transijas con el mal, pero si decimos, no, así tiene que ser, no, miren, hoy es sábado, no viene de Violeta, no entra. A ver, o sea, está bien, vengan de Violeta, pero como para no entrar a la actividad, no le va a servir más, aunque no venga de Violeta a entrar. A ver, más o menos pongan sentido común. Bueno, la próxima viene de Violeta, pero yo no soy quien para irme en contra de tu libre albedrío. Si no tienes nada de ese color, pero quieres ir a la actividad, pasa. ¿Me entienden? Ya. Está de negro, bueno, no vas a estar en la primera fila, pero pasa, tampoco te voy a prender fuego. Si lo que quieres es recibir enseñanza. A ver, hay que ser, pero ¿qué pasa? ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque lo he visto. Lo he visto. He visto gente mandar a su casa por tener un color que no era y gente no volver. Decir, bueno, falló la prueba. A ver, gente. Siempre les digo a mis estudiantes, ustedes se pueden equivocar, vestir de otro color, tomarse una copa de vino 2, hasta comer carne y hacer otras cosas. Lo único que realmente no les voy a aceptar es que odien, se peleen entre ustedes, se lastimen a otros. Eso sí, en eso sí me voy a meter y les voy a decir que eso no está bien porque se les va a devolver en mal karma. Lo demás es de forma. Lo demás es de forma y uno tiene que discernir lo que es forma de lo que es fondo y realmente influye. Entonces, es por esto que uno tiene que ser muy consciente y tener un discernimiento desarrollado. Seguimos. Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario. Firme como una roca cuando de lo justo y lo injusto se trate. Dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia. Miren, esto sirve para la crianza de los hijos. Ojo. Dale la razón a lo que, ok, bueno, o sea, dales, elegí tus batallas. Dale la razón a lo que importancia. No te vas a tomar la sopa, bueno, no vas a pelear porque no se toma la sopa. Luego porque no se ponen las zapatillas. Luego porque, oye, va a ser un campo de batalla a tu casa. Y te digo, cuando sea adolescente va a ser peor. Porque a todo lo que tú digas blanco te va a decir negro y tienes las de perder. ¿Y sabes qué? Tienes las de perder en todo. ¿Por qué? Porque no vas a poder ni siquiera guiar. Y vas a ver que se va a ir por un camino que no es y tú no vas a saber cómo llegar a ese tu adolescente. Entonces, elige tus batallas. Lo mismo acá, miren cómo es tan sabio. Dice, firme como una roca cuando de lo justo y lo injusto se trate. Pero dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia, porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonable y condescendiente. Habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitas para vosotros mismos. Siempre amables y cariñosos. Mi abuelo decía algo muy sabio. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Sí? Siempre amables, siempre cariñosos. Porque el amor, el primer hijo del cielo es el orden. Y el orden es amor, la disciplina es amor. Si uno disciplina con amor, vibra en amor y esa disciplina se siente. Siempre ser amables y cariñosos. Yo sé que muchas veces
hemos entendido el hecho de no, acá viene el que quiere y el que no quiere no viene y acá no estamos para atraer gente. Está bien, porque no es un partido político en el que vamos a tener que convencer a la gente que vote por nosotros. Pero eso no nos quita que seamos amorosos, cariñosos y que siempre seamos amables con los demás, ¿sí? Condescendientes y concederles la misma libertad que nosotros quisiéramos tener. Bueno, la libertad de elegir, la libertad de no estar, la libertad de estar, la libertad de discernir y de aprender a mi ritmo. Eres libre. Estamos en la era de la libertad. No podemos pretender cortarle la libertad a otros. No, eso está prohibido. No. Y si digo no, está prohibido prohibir, perfecto. Ah, pero el que no venga con este color no entra. Estoy prohibiendo igual. O sea, es lo mismo. Entonces, tengamos cuidado siempre con eso. ¿Qué libertad necesito? ¿Cómo me gustaría que me traten a mí? Ok, yo quiero ser libre. La misma libertad que quiero para mí, se la voy a dar a los demás. Son libres. Como les digo, mucha gente acá que con la que tengo años, he aplicado esto. Miren, tengo varios casos de madres de familia, ¿sí? Madres de familia posiblemente con las que me identifico mucho, porque tienen adolescentes, hijos, hijas más o menos de la misma edad, son mujeres que tienen trabajos, esposo, responsabilidades que entiendo. Es importante el trabajo espiritual, es importante prestar un servicio. Pero prefiero transigir con lo menos importante o lo de forma cuando me dicen, no voy a poder, me ha pasado, y ustedes saben, no voy a poder, porque ¿sabes qué? Me he comprometido para acompañar a mi hija o a mi hijo en esto que es importante para él o para ella. Puede ser posible que haga mi trabajo y fulanita o fulanito me supla. Yo no puedo decirle, fuera del grupo, tú tienes que decirle a tu hijo que esto es importante, más importante para ti, porque me pongo en sus zapatos. Y aunque posiblemente yo en algún momento lo haya hecho de alguna u otra manera con algo de cintura, más cintura que Maradona tenía yo en algún momento para zafar de una cosa de la otra y poder compensar, no todo el mundo puede hacerlo. Hay gente que tiene un marido con el que no va a poder transigir. ¿Y qué hago yo si le aprieto demasiado a esa persona? Se va a ir. Se va a ir. Hay alguien de uno de los grupos que un día me dijo algo que me dejó pensando. Yo me iba a divorciar porque había veces que no podía asistir. Yo me iba a divorciar porque era o todo o nada. Digo, es que no es todo o nada. Tú puedes ver la manera. Bueno, lo hago este sábado, este otro voy a atender a mi marido. Bueno, dice el maestro Kutkumi, sé la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor madre si tienes hijos, y en tu tiempo libre, que sea el que usas para el descanso, puedes venir a prestar servicio, pero de ninguna manera desatiendas tu casa por venir a prestar servicio, porque sería lámpara en la calle y oscuridad en tu casa, y eso no está bien. Antes de ser un buen metafísico, tienes que ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, cumplir, sin, obviamente, dejar de hacer lo que es correcto en su momento. Y ya tú te vas a dar cuenta cuando es una manipulación, lo del otro lado, y cuando tú vas a manejar. En eso yo considero que ustedes todos son inteligentes, pero me entienden. Entonces transige en lo que no es tan importante. Yo a estas personas siempre les digo, está bien, te entiendo. Perfecto. Has sido lo suficientemente responsable como para hacer un trabajo, dejar a alguien en tu lugar y anda. Que te vaya bien, mándale un saludo a tu hijo o a tu hija. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Esa gente sigue. Sí, da lo que tiene, lo que puede, pero da. ¿Es eso o que esa persona no vuelva más porque diga, esto no es para mí, no puedo, tengo otras responsabilidades? ¿Y qué hace más falta? Gente. Roxana tiene una pregunta. Dime, Rox. Hola, Jimenita. ¿Cómo estás? Aquí
No, gracias, padre, todo bien. Acotando lo que dices, sí me causa mucho sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que me causa sentido? Uno no puede reflejar hacia afuera lo que no tiene hacia adentro. Eso mismo dice los 7 principios universales, como es arriba, es Es abajo. abajo. Entonces hay ley de correspondencia. Yo creo que cuando nosotros empezamos a estudiar este tipo de enseñanza, cuando sentimos el llamado, cuando encontramos, observamos nuestra vida, todo lo que decías, completamente de acuerdo. Yo tengo hijos adolescentes, tengo hijos jóvenes, tengo hijos niños. De todas las Entonces, edades. 5 sí, tiempos tengo 5, así es que tengo ahí para escoger cuál ejemplo quiero a tomar. regalar. Pero como tú decías, como acabas de decir, no realmente uno tiene que ser, para enseñar, primero debo yo saber, debo yo aplicar. ¿Por qué? Porque en los niños es lo mismo, ¿no? El ejemplo enseña. Ujú. Ellos copian todo lo que tú haces. Entonces, en la enseñanza, para mí, mi facilitador, hasta cierto punto, yo puedo emular lo que él hace, pero también ahí está mi discernimiento de decir si realmente yo no soy una ovejita, ¿cierto? No soy un animalito que solo piensa o solo siente, sino Ujú. ya he evolucionado y ya tengo un cuerpo mental, entonces donde yo debo crear los arquetipos y debo sostener lo que realmente es. Y creo que es ahí donde estamos, ¿no? Y es por eso que estamos también viendo esta enseñanza, Ujú. considero. Claro que Eso, sí. Tal cual. Tal cual. Entonces uno tiene que, como les digo, es muy, hace falta un discernimiento, pero se puede. Se puede. Lo que sí hace falta es estar muy conscientes de las reacciones, qué cosas son las que nos salen de primera mano y jamás, jamás, jamás dejarnos llevar solo por los impulsos o por el hecho de querer agradar a alguien o algo. No importa quién. Dice, a ver si le entienden a la imagen. Al advertir los demás en qué forma el ocultista transige con todas estas cosas, que son las cosas secundarias, caen en cuenta que es una persona muy condescendiente y poco a poco se van dejando conducir con facilidad en los puntos importantes, casi inconscientes de que están siendo conducidos. O sea, te vuelves uno con ellos, así como la foto. Ese búho puede ser una facilitadora que a la persona que te está diciendo no puedo porque tengo un evento con mi hija, tú te sientas y dices, contame de qué es el evento. Ay, bueno, es esto y esto y esto. Ay, qué lindo, qué hermoso, te entiendo. Sé que si no vas, esa persona se va a sentir mal y sé que es importante para esa persona estar, pero para ti es importante conectar con esa persona porque en ese momento difícil de la adolescencia, muchas veces los padres o las madres necesitamos ese vínculo que no siempre se extiende. Cuando se ilumina el adolescente y te dice, quiero tenerte a mi lado, es una fiesta, porque por lo general no te quiero cerca, yo quiero separarme porque estoy consiguiendo mi individualización, mi propia personalidad y no quiero que me involucren contigo porque es parte del crecimiento. Entonces, esa única oportunidad que te dice, quiero que estés conmigo, justo tienes tu charla de metafísica. ¿Cómo hago? Pero si tu facilitador en las cosas secundarias lo has visto que es una persona condescendiente, o sea, se mimetiza contigo, te entiende, vas a ir con confianza a contárselo. Como es algo secundario, tú le vas a decir, ¿y sabes por qué? Porque es importante que tú vincules bien con tu hija, porque eso te va a permitir un día transmitirle, o sea, ¿qué quiere decir? Esta joven o este joven que te ha pedido estar con él o con ella, no va a ver la metafísica como un enemigo. Me está robando a mi mamá. Y va a sentir rechazo por eso. Al contrario, va a decir, ah, qué cool. Sí, mi mami puede venir. No está esclava. Pero cuando se trate de algo más profundo, esa persona con la que tú has sido condescendiente se va a dejar guiar porque te va a tener confianza.
porque va a sentir confianza, porque tú le transmitiste una preocupación que tenías muy banal, sin miedo a que la facilitadora diga, qué barbaridad, están dejándose llevar por lo externo, eso es externo. No, eso es secundario. Ok, cumplió con su labor, bueno, y la próxima charla vienes. Y seguro que va a venir. Y un día con su hijo o con su hija, o con su marido, ¿qué ha pasado? Había un marido que estaba a punto de mandar al cuerno a una esposa porque era intransigente. No, mi charla de metafísica, a ver un rato, hay que tener cintura. Cuando las cosas cambiaron y empezó a aflojarse esto, ahora ese marido ayuda a carracillas y hace cosas. Ganamos dos. ¿Me entienden? Todo siempre utilizando el ingenio, utilizando la habilidad. El lenguaje del mundo, en el lenguaje del mundo, esta cualidad se denomina tacto. Y en ocultismo se llama discernimiento. Hazlo con discernimiento, con tacto. ¿Sí? Con la habilidad de poder llegar a la gente. Así vas a poder llegar más a la gente. Porque de otra manera estás siendo fanáticos. Una persona así, fanática, las han conocido, ¿verdad? ¿Cómo? El fanático jamás advierte la diferencia entre lo importante y lo no importante. El fanático dice, no puede entrar porque no está vestido de violeta y hoy es sábado y no va a entrar a mi clase. Bueno, chao, o sea, esta persona está mal. A ver, eso no era importante. El fanático nunca va a advertir esa diferencia. Entonces, nunca va a ceder, jamás. Ni siquiera en cosas que no significan nada. Por eso fustiga torpemente a los demás, los que nunca podrán seguirlo, por mucha que sea la razón que lo asista y por muy importantes que sean los fines que persigue. ¿Quieren que lo vuelva a leer? El fanático jamás advierte la diferencia entre lo importante y lo no importante, por lo cual nunca cede, ni aun en cosas que nada significan. Por lo tanto, fustiga torpemente a los demás, los que nunca podrán seguirlo, por mucha que sea la razón que lo asista y por muy importantes que sean los fines que persigue. Un facilitador, un guía espiritual fanático es alguien que no tiene mucho sentido común, porque un fanático es fanático. Y el sentido común es precisamente discernir, no, esto es secundario, esto es importante. Y una persona fanática sigue lo que dice otro, ¿verdad? Pero a su vez, como es fanático, necesita que sus estudiantes también lo sigan ciegamente. Y cuando le aparece uno medio inteligentito que quiere tener sentido común, se lo prohíbe. Está prohibido. No se debe hacer esto. No se debe hacer lo otro. Todos deben venir. El que no viene, entonces fuera. Oye, el libre albedrío, bien, gracias. Hay otras formas de enamorar a la gente para no tener que perseguirla, sino atraerla. Que eso es algo muy lindo, gente. Que atraigas a la gente. Yo recuerdo en los tiempos de congreso, yo facilitaba en ese momento, y acá tengo algunas alumnas presentes. A los grupos de Bolivia, vivíamos todos en Bolivia. Y había que asistir queríamos asistir a los congresos. Y cada quien tiene sus métodos. Pero mi método, y alguna vez mi facilitador, pues vivíamos en la misma casa en este momento, alguna vez llegó a la casa, yo estaba en conferencia, se me cayó una sota, estaba en Zoom con mis alumnos y los estaba arengando para venir, pero no los estaba amenazando, no, para nada, los estaba arengando. ¿Qué estaba haciendo? Los estaba entusiasmando, allá en Bolivia le llamamos encuetando para venir a Buenos Aires. Ellos tenían que pagar un pasaje. Bueno, yo ya estaba viviendo acá. Tenían que pagar un pasaje, el hotel, ustedes se acuerdan.
Muchos de ellos no sabían de dónde iban a sacar el dinero. Yo con tiempo de anticipación siempre he tratado de expresarles ya mi deseo de que vengan. Y yo los estaba animando a venir. Y los que de ustedes, quienes han asistido a las últimas, a los últimos congresos antes de la pandemia, saben que venían en números, pero grandes. No venían 2 o 3, venían 15, 20 personas de Bolivia, todos entusiasmados. Si tú les preguntabas, era como en el matrimonio, viniste aquí por propia voluntad, sin que nadie te obligue, obvio, todos iban felices. Se pagaban el pasaje, se pedían permiso en el trabajo, no sé, dejaban el marido, a los hijos con el marido, con la suegra, como una vez que se trajo el marido, se trajo al hijo, una vino panzona, bueno, no sé. Pero todos venían animados, entusiasmados. Ese era el método que a mí me gustaba usar. Y venían felices. Y todavía guardamos ese recuerdo hermoso del tiempo pasado en ese momento, porque todos venían como si estuvieran yendo a Disney. Y se metían en el Congreso todo el día y no conocían Buenos Aires, pero venían con una alegría, con una felicidad. Eso es lo que debemos hacer. Enamorar a la gente. ¿Enamorarla de qué? De la manera en la que les hablamos, del entusiasmo que tenemos, del fuego que nos tiene que salir por hacer lo que es correcto. Cuando se iba a hacer pegatina, todo eso tiene que ver con cómo se lo dices. A los hijos, a los estudiantes, a la gente en general. Un fanático nunca lo lograría. ¿Por qué? Porque no transige. Es como es y como tiene que ser. Entonces, por eso, por lo general, o le tienen miedo o no tiene estudiantes o tiene muy pocos. Y no hay grupo que le pare. ¿Sí? Llevar así a la gente no da resultado. Vas a poder llevar 2. Pero si los enamoras y les pones algo que les gusta por delante, y dices, vamos, y después vamos a tener esto, la gente va porque quiere, los bueyes también van a ir solitos, pero así solo te vas a llevar 2. Si tienes habilidad, vas a poder llevarte mucho más que 2 y hacer que hagan lo correcto, pero como tú se los dices. Dice Liz Bitter, he aquí una lección valiosa. Si los demás no hacen lo que tú quieres, busca la falta en ti. ¿Qué estoy haciendo para que la gente no esté haciendo lo que yo les aconsejo? No me voy a molestar con la gente. No puedo regañarlos. Tengo que buscar en mí la falta. No estoy siendo tan buena comunicadora. Me está faltando algo de ingenio. Encontrarás casi siempre que hay alguna cosa en tu manera de actuar que hace que los demás se vuelvan contra ti. Si no se acercan a ti, si no te tratan como un amigo, como el maestro Saint Germain siempre dice, trátenme como un amigo, como un hermano mayor. Yo soy uno entre ustedes. ¿Cuánto más un facilitador que no está ascendido? Si no te tratan como un amigo, no te molestes. Busca en ti por qué. ¿Por qué? Porque aunque te molestes y te enojes, peor la gente se va a acercar a ti y dice, ay, no, gracias. No puedo obligar a nadie a ser mi amigo, pero sí puedo cambiar cosas en mí para que se me acerquen, me tengan confianza y quieran estar conmigo porque les parezca que es divertido, que es lindo estar a mi lado. Esto es mucho más apropiado que pretender que los demás vayan por nuestro camino. ¿Entienden? ¿Por qué seguían al Maestro Jesús? Porque seguramente era lo más divertido del mundo. ¿Por qué la Magdalena se enamoró de él? Porque ha debido ser un tipo que tumbaba con su magnetismo, con su manera de ser. Ha debido ser súper magnético. Ha tenido que ser, además de lindo, magnético, divertido, estricto, así lo describe Juan el Amado, pero amoroso. ¿Quién no quiere estar con él? Lo seguía la gente. Bueno, nosotros podemos desarrollar este magnetismo, buscando siempre en nosotros qué hay que puedo hacer para parecerle más divertida a la gente, porque la idea es que se acerquen por su propia voluntad, obligarlos no se puede. El maestro, habla de los maestros ascendidos, necesita gente que tenga la habilidad de conducir a los demás. No como un rebaño, gente con una estaca pegándoles para que vayan por un lado, porque en algún momento se te van a escapar y cuando se te escapen no los encuentras más. Ten la habilidad de guiar a la gente con amor,
con chistes, divertidos, como fuese. Ustedes solamente pónganse a pensar en las capacidades que necesitamos para que la gente nos pueda escuchar. Miren, solamente ustedes conocen algunos facilitadores. Yo siempre lo he comentado, y siempre lo he comentado con mi facilitador, que era la razón por la que era importante prepararse para poder conducir a la gente. Estudiar es importante porque tienes que saber qué decir, pero muy importante es cómo decirlo. Fíjense ustedes, los facilitadores que más o menos han manejado multitudes o bueno, números grandes de gente, no le vamos a decir multitudes, vamos a decir números grandes de gente. Por lo general, tienen algo. Tengo a mi amigo, que ha sido facilitador, es facilitador también, ahora en Buenos Aires, no está dando charlas todavía, pero las ha dado por muchos años. Raúl Mouso lo conocen. Raúl Mouso es un actor, ¿sí? Bailarín y actor, que tiene una chispa, utiliza este carisma para transmitir la enseñanza y la gente le gusta. ¿Por qué? Porque no sabes si es una clase de metafísica, un show, un stand-up comedy, o sea, te vas a reír tanto y no te vas a dar cuenta que aprendiste. Esa es la idea. Y así tienes gente que tiene otros estilos, pero qué bueno es prepararte para saber cómo transmitir la enseñanza espiritual y no ser aburrido. Entonces, miren, si uno necesita estudiar para eso, ustedes saben que hace algunos años, ya bastantes, puede ser fácilmente 5 o 6 años atrás, está a disposición de los facilitadores un coach vocal, que es el profesor Daniel Fernández Joao, que es profesor de locución. Fernando siempre pone el contacto para que los metafísicos facilitadores puedan tomar cursos con él. Personalmente he tomado como 4 años de coaching con él, coaching vocal, a pesar de que, además de que mi carrera se refiere a eso y yo estudié para hacer eso, para comunicar, yo quería mejorar todavía más mi forma de comunicarles para que ustedes no se duerman en mis clases. ¿Por qué? Porque si no lo lograba, de pronto él me podía enseñar algo más, y sí, que me enseñó. Y ha enseñado a muchos facilitadores cómo comunicarse con los demás, cómo no ser aburridos, cómo tiene que ser el discurso, los tonos de la voz. Eso es súper importante. Pero además de eso, uno necesita desarrollar esa cualidad que cada uno tiene distinta, esa cosita que te hace diferente, que hace que a la gente le guste, es lo que les vas a decir. Esa es la habilidad para conducir a los demás, para no recibir un rechazo. No, me está diciendo lo que tengo que hacer y encima de mala manera. Si no lo haces, entonces, bueno, así nadie te va a obedecer. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que te obedezca. En realidad la idea no es esa. Para conseguirlo debemos adquirir el arte de ayudar con habilidad. Ahí está, esa es la palabra. Poder ayudar con habilidad. No debemos aceptar nunca la derrota y perseverar siempre en el trabajo. La derrota es, no te vino nadie a la charla. No me voy a enojar. Y si me tengo que enojar, me enojaré conmigo. Oye, estoy haciendo algo mal, porque no deben ser tan aburridas mis clases, que la gente dice, ay, no, antes de dormirme, no, prefiero no ir. Ay, voy a decir que estoy enferma. Chan. No me puedo enojar con el estudiante. El estudiante debe morirse por venir. Debe querer venir a toda costa. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay algo que tengo que hacer para que quiera venir. Debemos ver a los demás, hacer ver a los demás el gozo y la gloria de caminar en el sendero. Ese es un verdadero facilitador, como el que ven en su pantalla. Y no, yo quiero eso, quiero esa alegría, quiero ese entusiasmo, yo quiero estar así. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, es tan divertido estar cerca de esa persona que voy a ir, que déjame seguir, a ver qué cosa tiene que hacer. Y cada actividad es distinta, me divierto, tiene una sorpresa, tiene algo nuevo. No hay que caer en la rutina en nada, gente, ni en las actividades como facilitador, ni en el trabajo, ni con tu pareja o tu marido. Jamás. Lo peor es hacer siempre lo mismo. Estás destinado a perder. ¿Sí? Así que nos tenemos que convertir como en flautistas de Amelín. Trata de ver qué es lo más meritorio que haces y recordar que no debes juzgar las cosas por su aparente grandeza.
¿Qué es lo más meritorio que hago? ¿Qué es lo mejor que sé hacer? Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima, aunque sea, pero que sea útil a la labor del maestro, que otra cosa de mucha más grande apariencia y rimbombancia, de las que el mundo llama buenas. Debes distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, que eso de pronto es un poquito más fácil, sino entre lo más útil y menos útil. ¿Qué es lo más útil? ¿Y qué es lo menos útil? ¿Sí? No pierdas el tiempo tratando de alcanzar objetivos mundanos. Eso es parte del discernimiento. Tienes que tratar de ver de qué manera ayudo más. No de qué manera el mundo me ve que ayudo más, sino realmente de qué manera yo, qué cosa puedo dar yo que menos gente puede dar. Y aquí lo dice, alimentar a un pobre es bueno. De hecho, si ves a alguien que tiene hambre, pues tienes que alimentarlo. Si puedes hacer algo utilizando tu esfera de influencia para paliar el hambre de esa persona, maravilloso, es útil y también es noble. Pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Con esto no les quiero decir que, no, nosotros tenemos acá un lugar que es muy pobre, que se llama, ya no me acuerdo, no me acuerdo, es un barrio que está pegadito a todos los barrios cerrados del lugar donde yo vivo, pero es pobre, pobre de verdad. Es como si yo dijera, no, yo no les voy a llevar nada de comer, pero les voy a llevar enseñanza espiritual. Bueno, les llevo las dos cosas. ¿Saben qué? Les llevo galletas, cosas de comer que puedo conseguir a través de mi esfera de influencias, pero lo que yo les voy a dar además de eso va a ser un extra. También les voy a llevar algo de enseñanza, les voy a repartir libritos. Sí, a los nenes les vamos a llevar juguetes para la Navidad, y que es verdad, estamos haciendo una campaña, ¿no? Pero voy a llevar libritos para regalarles a los grandes y a los que quieran. Ahí voy a sembrar una semillita. Y eso no lo va a hacer otra persona porque no tienen ni los libritos ni el conocimiento. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero no todos lo hacen, ¿no es cierto? Pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Qué lindo que puedas hacer las dos cosas. ¿Sí? Esto, para mí, pienso yo, ¿no? Es el camino del medio. O sea, yo no puedo decir, acá está la enseñanza espiritual, porque con hambre no les va a importar mucho. Sí, sí, ambas cosas. ¿Cuál es la causa de la pobreza y el sufrimiento? La ignorancia y el egoísmo. Por eso es importante, además de lo que puedas hacer para ayudarlos materialmente, sacarlos de la ignorancia que los lleva a la pobreza y al sufrimiento. Eso es el altruismo espiritual, el compartir la enseñanza para erradicar el sufrimiento de la gente, el transmitirla cual sea el medio necesario. Parece ser que los paradigmas después de la pandemia cambiaron. Parece ser que hace falta expandir la enseñanza de otras maneras. Y eso nos pone un reto, gente. Ya no es lo mismo pararse con una diapositiva y dar vueltitas a las diapositivas. Me parece que ya no es por ahí el camino. Por eso se está generando una especie de revolución interna en las personas, pensando, ¿cómo más puedo transmitir la enseñanza? Porque siento que acá adentro tengo algo que va a explotar, pero no sé cómo hacerlo porque como que era antes ya no me vibra. Y este algo puede ser los medios masivos de comunicación que hoy en día son las redes sociales, el Instagram, el Facebook, las radios online, etcétera. Los pequeños mensajitos rápidos que la gente mira en el Instagram, escucha algo y se le quedó grabado en la cabeza, que no necesita asistir ni participar, pero ya le llega. Lo que se les ocurra, el recibir un folletito, el recibir algo en el celular, piensen, utilicen su imaginación. Hoy en día todo eso está a la mano. Si el esfuerzo que hacen para tener en su actividad pública trae 10 personas, hagan ese esfuerzo y amplifíquenlo en las redes. Y por ahí las reciben 100 y están ganando. ¿Vamos? Los miembros del grupo tenemos conocimiento que los demás no tienen, eso lo sabemos. Por eso la difusión de la enseñanza espiritual debe ser nuestra exclusiva actividad. Aquellos miembros que no estén capacitados aún para hacer ese trabajo deberán hacer otra clase de trabajo mientras se preparan a sí mismos. Lo único que un miembro de nuestro grupo espiritual no puede hacer es permanecer ocioso.
Todos los miembros deben ser activos en el servicio del maestro y no se sientan mal porque no estoy dando clase. Alguien me llamaba el otro día y ¿qué hago? No sé, no hallo la fuerza para dar clase. Me falta el ánimo, me falta ese fuego, me falta... No, no hay problema. ¿Qué sabes hacer? Bueno, tengo redes sociales. Sí. ¿Sabes del mentalismo? Sí. Haz platitas del mentalismo y manda a tus contactos. En vez de mandar esos stickers, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con una rosita, manda una placa donde diga, lo que piensas se manifiesta. Te voy a enseñar un decreto. En la mañana di, gracias Padre, porque mi día es espléndido. Ay, me le va a llegar. Ahí estás dejando el tamás para ponerte en acción. Y vas a encontrar los medios y te van a empezar a pedir, ay, ¿me puedes dar otro mensajito? Qué lindo los mensajes que me mandas. Listo, ya lo estás haciendo. Muchos jóvenes estarían en condiciones de progresar rápidamente en la enseñanza espiritual si esta instrucción fuese puesta a su alcance. Es necesario que lleguemos a las madres, a los jóvenes. Nunca sabes quién te va a leer. Hay que buscar las formas creativas de llegar a ellos. Miren, hay agrupaciones. Yo recién estaba escuchando sobre agrupaciones de jóvenes. Acá en Argentina se ha armado un grupo de gente que son jóvenes, emprendedores. Todos tienen una mente como de futuro, de nueva humanidad, pero no están hablando de espiritualidad. No están hablando de espiritualidad. Hablan de negocios, marketing digital. Son súper inteligentes y todos tienen entre 16 y 25 años. Y son muchos. Algunos facturan una cantidades increíbles porque mueven las redes sociales. Saben de las redes sociales mucho más que nosotros que estamos tratando de ver cómo hago para subir un cartelito. Ahora, si uno de esos jóvenes, que es este caso que digo, que es alguien que está cerca mío, que se ha criado con esto, sabe algo y no tiene a la metafísica como enemiga, es un milagro, les digo, entre nosotros si estamos en confianza. Es un milagro. Empieza a hablar como lo hizo sobre el mentalismo, la ley de lo que piensas y sientes se manifiesta. Hoy en día, como es la única de toda la tribu, que son muchísimos, que cada uno habla de un tema diferente, la única que sabe de esto, ¿saben qué? Y está invitada para dar charlas. De eso que tú sabes que es tan interesante. Esa es la forma. Eso dice, uno nunca sabe qué es lo que están absorbiendo en la casa de uno. ¿Qué es lo que esta persona a la que tú le estás transmitiendo la enseñanza, que pueden estar entre uno de los 5 hijos que tiene Roxana o entre uno de los hijos que tienen ustedes? ¿Qué es lo que está escuchando? Y que con mañana en su grupo, que puede ser un grupo que va a terminar manejando las finanzas de un país, puede ser miembro y puede empezar a transmitir. ¿Se dan cuenta del carácter multiplicador que significa transigir cuando dices, acompañar más a tu hijo o a tu hija a ese evento que tienes? Entonces te has ganado el cariño, el agradecimiento y el que no te odie ese hijo o hija que ese día quería su mamá consigo. Y eso va a hacer que esa persona escuche lo que la madre o el padre le dicen o hablan en la casa, lo acepte, lo asimile sin darse cuenta y luego vaya y lo diga, lo he visto. Entonces, es necesario que la gente joven que va a tomar la posta nuestra tenga acceso a la enseñanza, pero esa enseñanza a ellos no se les puede obligar. Ustedes saben que a un adolescente no se le puede obligar, a un joven tampoco, a vestir del color que uno dice, a decir lo que uno quiere, a actuar no, así vamos a ir perdiendo. Ellos tienen que recibirla de otra manera y para eso tenemos que usar nuestro ingenio. Y para eso es necesario prepararnos. Dice, muchos jóvenes estarían en condiciones de progresar rápidamente en la enseñanza espiritual si esta instrucción fuese puesta a su alcance o si esta les fuese presentada adecuadamente. Si la presentamos mal, no la van a recibir. Esto es, por supuesto, una cuestión de su karma, pero también es nuestro karma darles la oportunidad, presentarle la materia, que la tomen o no es asunto de ellos. Hasta que hayamos hecho todo lo que nos es posible, no podemos saber si está en el karma de los demás el recibir o no esta ayuda. Es decir, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Ya si lo reciben o no es su karma.
¿sí? Pero hasta que no hayamos hecho todo lo posible, no tenemos que descansar. Si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. No obstante, por sabio que seáis, tenéis mucho que aprender en este sendero y por esto también en él es preciso el discernimiento. Debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis. Todo conocimiento es útil y llegará en día en el que lo alcancéis. Pero mientras tan solo poseáis una parte, cuidad de que esa sea la más útil. A ver, estudien lo que sea útil. Como les decía hace un momento, sí, aprender a dirigirme a los demás es útil, pues voy a aprender a eso, a hablar bien, a hablar correctamente, a que me entiendan y no que me escuchen, pero no, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Porque habla dentro de su boca, porque se come las letras, ¿ok? Dios es tanto sabiduría como amor, y cuanto más sabiduría alcancéis, mejor podrás manifestar a Dios. Estudiad, pues, más en primer lugar. Estudiad lo que los ayude a ayudar a otros. Estudien lo que les ayude a ayudar a otros. Debemos estudiar y prepararnos académicamente en lo posible para poder trabajar y dar más eficazmente algo en la expansión de la enseñanza. O sea, si eso te permite expandir la enseñanza, estudia lo que te sea útil para cumplir con esta labor. Hay que mantenerse informados, hay que mantenerse actualizados y si queremos llegar a la gente joven, hay que hablarles en su idioma, traerles a su alcance, llevarles a su alcance la enseñanza en su idioma, en su manera de hablar. No poner una barrera entre ellos y nosotros, sean jóvenes o no sean jóvenes. Vamos a mantenernos actualizados y culturizados para transmitir esa cultura, pero no para sentirnos, no, ustedes son muy brutos y les voy a enseñar cómo se hacen las cosas porque no te lo van a recibir o lo van a recibir con temor. Y la gente joven directamente no te va a recibir. Te bajan la persiana y chao, perdiste. Nunca más vas a volver a tener otra oportunidad. Porque una persona sin educación está muy expuesta a presentar estos conocimientos de una forma tal que el individuo educado y culto los reciba con extrañeza y quizás con repulsión. Si a mí viene una facilitadora como la Chimoltrufia y me habla así, yo digo, ay, como que no, gracias, pero está todo bien. ¿Por qué? Porque si una persona es educada, culta, quieres admirar a tu facilitador y aprender lo que tiene que decirte. Puede ser que sea una iluminada, pero siempre va a ser mejor que nos preparemos mejor, porque de la admiración también surge la necesidad de emular a esa persona. Y si yo quiero ser como esta persona, entonces seamos mejores siempre, automejorémonos para poder dar lo mejor a los demás. Algunas personas dicen que un hombre intuitivo, a quien lleguen estos conocimientos, aunque sean mal expuestos, trascenderá la forma de alcanzar a su verdad. Claro, ustedes estaban pensando, pero el que quiere alcanzar, no importa a través de quién lo alcance. Le pasó a San Pablo, que era tan culto y cuando vio que la enseñanza del Maestro Jesús era para los pescadores y vio así toda esa gente, dijo, ah, qué chusma, yo no voy a ir. Y cuando se dio cuenta que perdió, por eso quería matarse después, porque, pucha, le daba bronca no haber participado, porque los vio muy poca cosa. Está bien, eso está bien. Dice, si una persona es intuitiva, no le va a importar la forma. Sin embargo, sigue el invite y dice, ok, está bien, se reconoce eso. Pero por desgracia, la mayoría de los seres humanos no son intuitivos. Y nosotros no tenemos derecho a que nuestra pereza, dice, ay no, el que quiera va a venir, así como sea que yo le voy a dar la enseñanza porque me da flojera estudiar. Dice, no tenemos derecho a que nuestra pereza ponga un obstáculo adicional en el camino de alguien que empleando formas más apropiadas podría ser inducido a tomar interés en esta materia. O sea, que no nos dé flojera, que no digamos, a el que quiere, así nomás tiene que venir y se dará cuenta que yo le voy a enseñar. No. Tratemos de poner siempre de nuestra parte. Es pues nuestro deber definitivo y categórico el de hacer nuestra presentación en la forma más perfecta que nos sea posible. ¿Para qué? Para no poner un obstáculo más con los estudiantes. Estudiar pacientemente, no porque los hombres los llamen sabios, ni aún por tener la dicha de ser sabios, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois ignorantes, podréis hacer más mal que bien. Esto aplica para todo en la vida.
Continúa tus estudios y edúcate. Aunque entre las cosas que estudies haya mucho de superfluo, el entrenamiento de la inteligencia es de gran importancia. Es en eso donde preside la utilidad de tus estudios. Te darán una mentalidad lógica y exacta. Si no llevas a cabo esa disciplina mental en adelante, tendrás mucha torpeza en tu trabajo. El estudiar siempre ayuda, el prepararse, el estar siempre a la vanguardia en cuestión de la tecnología, de todo lo que se necesita para llamar la atención de la gente. Porque una persona bien preparada intelectualmente tiene más y mejores recursos para transmitir la enseñanza espiritual. Imagínense que yo les esté dando esta charla por WhatsApp y sin diapositivas y con un libro en la mano. O sea, serían muy valientes de quedarse a mi lado. Todavía sigo dando las charlas con diapositivas y les juro que a veces pienso y digo, ¿cómo tengo que hacer para que sea más divertido? Me da pena seguir esto. ¿Hace cuántos años tengo las diapositivas? Sigo con el PowerPoint. Tiene que haber otra forma y la hay. Tengo que buscar la manera de ser más divertida, más entretenida, porque los estudiantes merecen eso. ¿Entienden? Y esa es la forma en la que uno tiene que pensar siempre y procurar siempre mejorarse. Cualquier verdad, por muy gloriosa que sea, puede quedar eclipsada cuando se expone en forma torpe y embrollada. ¿O no están de acuerdo con eso? O sea, por muy hermosa que sea la verdad que voy a decir, si no sé explicarla, si mi diapositiva no es la que tiene que ser, me embrollo y me hago bollos, no me van a entender y va a quedar eclipsada por mi torpeza de no saber transmitirla o comunicarla. Nuestro deber es hacer las cosas lo mejor posible. Si queremos prestar estas verdades apropiadamente, debemos educarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comunicar. Ok, ¿qué es lo que debemos estudiar? A cómo comunicar algo y ser divertidos y ser entretenidos y llegar a la gente y que nos entiendan. ¿Entendieron? Díganme que sí, por favor.